Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a Bernardo Zuazo, el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, para poder conversar de este estudio innovador que ha revelado que existen más de 100 terrenos abandonados en Concepción. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, Lesley y María José. Muchas gracias por la invitación. Hola, muy buenos días. Queríamos preguntarte, partir primero agradeciendo que pudieras conversar con nosotras hoy día, pero preguntar por este estudio que da datos bastante significativos en torno a lo que es la realidad de Concepción. Más de 100 sitios eriazos que están abandonados, 27 sitios que no tienen ningún tipo de cierre perimetral, algunos que pertenecen al Estado a través de la municipalidad o propiamente tal al Estado, otros que son de particulares, muy pocos de inmobiliarias. Un poco, ¿cuál es el impacto que tiene este estudio y por qué es importante además que nos preocupemos de los sitios eriazos? Bueno, mira, la verdad es que, primero que nada, los terrenos no están abandonados, tienen propietarios. La verdad es que están vacíos, que es distinto. Y nosotros en realidad nos preocupamos del tema porque hace algunas semanas atrás el propio municipio, a través de su alcalde subrogante, hizo algunas declaraciones de que estos terrenos baldíos en el fondo traían bastante inseguridad, delincuencia e insalubridad a la ciudad en un cuadrante que es bastante central. Entonces decidimos en el fondo no irnos a las percepciones, sino más bien irnos directamente a la realidad y tratar de tener datos duros, digamos, sobre el tema. Y definimos un cuadrante que es como el cuadrante central de Concepción, que está entre la Avenida Costanera, Víctor Lama, J.M. García, Ejército, y Temístocles Rojas, que es la calle que está al lado del Cerro Chepe, y detectamos que hay 135 predios eriazos en ese cuadrante. Deben haber más afuera de ese cuadrante, obviamente, dentro de la comuna. Y de esos 35 terrenos eriazos, en realidad el 55%, como 75 terrenos, son de personas jurídicas o personas naturales. O sea, en realidad sociedades y personas particulares en el fondo, que no están vinculados al tema de la construcción ni de viviendas. Ahora, también detectamos que había 24 terrenos, alrededor de un 18%, que pertenecen a sociedades inversionistas, que no tienen nada que ver con inmobiliarias tampoco, que no tienen que ver con el tema de construcción de vivienda. Son más bien sociedades que un poco compran terrenos para inversión, simplemente, y para ver la posibilidad a lo mejor de hacer algún negocio con ellos. Y de esos, digamos que el 14% también son del Estado y del fisco, y solo el 13% de inmobiliarias. Entonces así pudimos detectar en realidad, primero que nada, cuáles eran los propietarios, y luego ver cuáles son los terrenos con más, por así decirlo, más vulnerabilidad, los que no tienen realmente ningún tipo de cierre. Y eso, como tú decías, son 27 terrenos, o sea, es un 20%, un quinto de esos terrenos. Claro, y de ellos también hay bastantes que son de propiedad del Estado. Bernardo, vamos quizás a los más políticos, porque son datos interesantes de aquí del centro de Concepción. Ustedes entregaron esta investigación a la directora subrogante de la Secretaría de Planificación Comunal del municipio. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la perspectiva y el enfoque que le gustaría a la Cámara Chilena de la Construcción para poder, no qué realizar en estos terrenos, pero cuál es el enfoque que le gustaría ver a la Cámara en un sentido amplio de ciudad? Mira, nosotros la verdad, como Cámara Chilena de la Construcción, especialmente en Concepción, estamos preocupados de nuestra intercomuna. Estamos preocupados porque de una u otra forma nuestros socios, tanto empresas constructoras, proveedores, profesionales vinculados a la construcción e inmobiliaria, nuestro territorio de trabajo es efectivamente la ciudad. Entonces nos interesa que la ciudad se vea bien, nos interesa que haya desarrollo en la ciudad, nos interesa que económicamente también la ciudad se desarrolle como tal. Entonces, evidentemente que una noticia como esta lo que hace es
deteriorar la imagen de nuestra ciudad, la imagen de nuestra intercomuna también. Entonces nosotros lo que pedimos y lo que hicimos con este estudio, lo que hicimos inicialmente fue pedir una reunión por la ley del lobby, como corresponde, para que no haya problema, al señor alcalde. Uh-huh. El señor alcalde nos derivó al director de la SECPLAN, de la Secretaría de Planificación, y el director de la Secretaría de Planificación, en ese momento no estábamos citados, no parece que no tenía agenda, y dijo que la directora subrayante, que es nuestra asesora urbanista, nos recibiera. Entonces, nosotros queremos en el fondo entregar esta información para aportar al municipio, para ojalá poder trabajar en conjunto con el municipio, no solo en estos temas, sino en muchos temas más que nos involucra, porque evidentemente los municipios son los que, entre comillas, son los dueños de la ciudad y del territorio urbano donde nosotros estamos constantemente trabajando. Tú ahí en la entrevista a Bernardo con Sabes.cl enfatizaste en que te gustaría que solicitar a los propietarios de los terrenos que sean socios del gremio para poder instalar cierre perimetral de aquellos y así mantener el resguardo de estos territorios. Sí, efectivamente, o sea, yo lo que puedo hacer es solicitar justamente a nuestros socios, pero la verdad es que nuestros socios son 3 terrenos que pertenecen a socios nuestros que no tienen cierre y que evidentemente ya les solicitamos que regularizaran la situación para evitar problemas. Pero el resto de los terrenos que están sin cierre no puedo, digamos, porque hay de todo. Puedo hacer un llamado, pero no puedo, digamos, solicitar en forma directa. ¿Eh? Sí, y un poco qué es, o sea, a partir de este estudio, que es interesante, que es obviamente que genera impacto, porque el tener, ustedes lo señalan en el estudio, que es un foco no solamente de insalubridad, roedores, perros en situación de abandono pueden llegar ahí, pensemos también en lo que es la posibilidad de que se tomen los terrenos, pero más allá de tener un catastro, de entregar la información, y a partir también del comentario de una auditora el día de ayer cuando comentábamos esta noticia, ¿cuál vendría a ser un uso adecuado? ¿Qué es lo que esperarían ustedes como Cámara Chilena de la Construcción a partir de esto que ustedes han logrado detectar? Que además de, obviamente, del cierre, del hermoseamiento de la ciudad, ver la posibilidad de que esto se transforme en una inversión para el desarrollo de la ciudad. Bueno, evidentemente, yo creo que ningún propietario, ni siquiera los particulares que tienen terrenos con superficies menores, quieren tener esos terrenos vacíos. El tema es, en el fondo, lo interesante sería que esos terrenos tuvieran un desarrollo, que hubiera la posibilidad de construir en ellos edificaciones que no sean solo viviendas, pueden ser también equipamientos comerciales y otro tipo de construcciones. Pero la verdad es que, bueno, todos sabemos que estamos pasando por un momento económico complejo y además dentro del perímetro de la ciudad, el mismo perímetro que les dije recién, la normativa del plan regulador tampoco permite un desarrollo adecuado que sea, entre comillas, rentable, digamos, con algún inversionista. O sea, la verdad es que si yo tengo un terreno baldío en el centro de Concepción y me permiten 5 pisos de altura, la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de tener un desarrollo, digamos, de construcción sobre él, porque en definitiva el inversionista no va a ganar dinero. Entonces, la verdad es que ese también es un tema que hemos conversado, que lo hemos planteado en reiteradas ocasiones, que es necesario reestudiar y armonizar el centro de Concepción para llegar a un equilibrio en ese sentido. La Cámara Chilena de la Construcción no está pidiendo un desarrollo desmesurado, ni tampoco un desarrollo que no encaje dentro de la escala que tiene nuestra ciudad, pero sí es importante entender que si queremos 5 pisos en la ciudad, simplemente no va a haber construcciones que sean capaces de ejecutarse y vamos a seguir teniendo este deterioro, no solo en terrenos que están desocupados, sino en terrenos ocupados, que en el fondo la edificación no va a tener ninguna remodelación posible, porque no va a ser, digamos, algo rentable para el inversionista. Claro, pero ahí bueno,
como representante de la Cámara Chilena de la Construcción, es clara su visión, Bernardo, pero ahí desde un punto de vista económico, si se quiere ver, y de inversión, es necesario también diversificar la ciudad. O sea, que una persona tenga un terreno no siempre va a querer decir que la única inversión sea edificar hacia arriba, digamos. Ahí en ese punto, ¿ustedes también tienen algunas otras propuestas, como por ejemplo para poder ir trabajando junto con otros entes públicos? Evidentemente que no se trata solo de densificar la ciudad, se trata en el fondo de generar diseños capaces de armonizar con el resto de la ciudad, llegar a un equilibrio de altura, o de un equilibrio sobre todo que sea desde el punto de vista económico bueno para el inversionista, bueno para la ciudad y bueno evidentemente para nosotros los habitantes, si todos somos penquistas. Pero el tema fundamental es tener la voluntad de hacerlo, tener la voluntad de juntarse, de reunirse, de llegar a acuerdos, y no simplemente obedecer a lo mejor presiones de ciertos grupos de interés que en definitiva lo que hacen es deteriorar la ciudad. En estos momentos, por ejemplo, y es súper loable que así sea, se habla mucho de la necesidad de conservar una escala humana, de que el espacio público sea más asequible, y evidentemente de que protejamos la posibilidad de que todos tengamos, ¿no es cierto?, nuestra cantidad de sol y todo lo demás. Yo lo encuentro eso súper loable, pero esa normativa tiene que ir en conjunto con una armonización en ese sentido, porque si no, lo que pasa en la ciudad es que el suelo se empieza en el fondo a degradar. Y tenemos, expresamente tenemos en Concepción ejemplos de eso, como por ejemplo edificios donde una de las premisas siempre es conservar el patrimonio. Pero tenemos edificios, por ejemplo, como el antiguo Diario El Sur, que está ahí en Colo Colo con Freire, ¿no es cierto?, que es un edificio patrimonial. En este momento tiene un uso bastante poco agradable para la ciudad. O sea, ustedes saben lo que hay ahí en ese edificio, digamos. Entonces, y ha sido realmente destruido y degradado. Si pensamos en el edificio que está en Barros Arana, que era el antiguo Banco Higgins, que también es un edificio patrimonial, tenemos otro edificio que el uso de suelo que tiene en este instante lo degrada y lo deteriora como edificación más que conservarlo. Entonces, a veces el remedio es peor que la enfermedad, en el fondo, por querer preservar patrimonio, por querer preservar ciertas condiciones en la ciudad, en el fondo lo que hacemos es degradarla. Y en este momento el Centro de Concepción, en general, tiene esa tendencia. O sea, no solo dan inseguridad los terrenos baldíos, sino que también dan inseguridad, por ejemplo, el comercio ambulante. Entonces, y ahí podemos conversar con la gente de la Cámara de Comercio y nos vamos a dar cuenta cuál es su posición. Entonces, yo creo que aquí tenemos que todas las entidades, toda la institucionalidad, que es, en el fondo, que es legal y que representa a ciertos grupos de habitantes de Concepción, nos podríamos juntar junto con el municipio a definir una visión de ciudad que sea mejor para el desarrollo de nuestra Concepción que todos queremos tanto. Muchas gracias, Bernardo Zuazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Hemos conversado con él a propósito de este estudio que reveló que existen más de 100 terrenos que, tal como ha corregido ahí Bernardo, tienen dueño, pero que se encuentran como a la vista abandonados. Bernardo, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.